Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión y una red de plataformas de la televisión nacional e internacional. Fuertes lluvias se pronostican a partir de este miércoles y en lo que resta de hasta el fin de semana, hasta el sábado, viernes o sábado, a consecuencia de una vaguada. Mientras tanto, está prácticamente todo listo para la llegada de las fuerzas interventoras a Haití. Estos y otras informaciones, otros comentarios, será la guía de nuestra emisión de hoy. Desarrollaremos después de la pausa. El Ministerio de Administración Pública informó que emitió una resolución que limita la cantidad de asesores en las instituciones públicas. A través de un comunicado, la entidad indica que mediante resolución 184-2024 establece que las instituciones del Poder Ejecutivo solo podrán nombrar dentro de su estructura organizativa una cantidad máxima de asesores equivalente al número de viceministerios, subdirecciones generales o nacionales, intendencias, subadministraciones o equivalentes que tenga la institución. La vaguada y varias ondas tropicales que inciden desde el inicio de esta semana en varias regiones del país. Hasta el momento sigue vigente la alerta verde para 17 provincias en República Dominicana. En consecuencia, la población debe estar atenta al posible impacto de un fenómeno atmosférico. Para el segundo día de la temporada ciclónica en el Atlántico ya se han formado 5 ondas tropicales. Sobre el particular precisa el analista meteorológico Jean Suriel que no es usual que las primeras ondas afecten a República Dominicana. Sin embargo, este año han influido en el país con precipitaciones las 2 primeras. El comandante general del Ejército de República Dominicana, Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre, dispuso un incremento de las tropas en las unidades mayores responsables de custodiar toda la franja fronteriza, al mismo tiempo de las unidades de fuerzas especiales. La institución distribuyó 1.100 soldados recién graduados alrededor de las distintas áreas de responsabilidad como parte de las continuas medidas implementadas para reforzar su capacidad operativa en el área limítrofe. La oficialista Claudia Sheinbaum ganó este domingo las elecciones de México con una amplia ventaja al cosechar entre el 58,3% y el 60,7% de los votos según el conteo rápido oficial, y se convierte en la primera presidenta del país impulsada por la plataforma política del mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta del Instituto Nacional Electoral Mexicano, Guadalupe Tadei, anunció el conteo rápido al borde de la medianoche que ponía por delante a Sheinbaum, la candidata oficialista, frente a su rival, la opositora Xochitl Gálvez, con el 26,6% y el 28,6%, mientras en el tercer lugar el candidato Jorge Álvarez Maínez, con mucha distancia, se acercaba al 9,9% y en otros al 10,8% de los votos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no quiere ser responsable de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, declaró el coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en entrevista concedida este domingo a ABC. El presidente ha dicho que no quiere ser responsable de propiciar la Tercera Guerra Mundial. No buscamos un conflicto con Rusia, otra potencia nuclear. Con estas palabras respondió a la pregunta de si Washington no se arriesgaba a verse arrastrado al conflicto en Ucrania, después de que se permitiera a Kiev lanzar ataques contra territorios rusos.
La Comisión Electoral de la India develó que 642 millones de los casi 970 millones de votantes acudieron a las urnas en las elecciones generales que finalizaron el pasado sábado tras 44 días y cuyos resultados se esperan este martes. Registramos un récord mundial de 642 millones orgullosos votantes indios. Se trata de un momento histórico para nosotros, dijo en rueda de prensa el jefe de la Comisión Electoral hindú, Rajiv Kumar. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La economía, cómo se mueve en República Dominicana, cómo se mueve en el continente, en el mundo, su incidencia en nuestro día a día, en nuestro desarrollo social, en nuestro desarrollo como país, como nación. El Banco Central emitió en esta semana una serie de explicativos de cómo ha sido el movimiento relacionado con las facilidades de liquidez que se han ido otorgando y cómo eso ha sido una dinámica del desarrollo de la economía, una economía que va en recuperación después del proceso de la pandemia. Una economía que se ha ido fortaleciendo, aunque en muchos países ha habido algunas retrancas, pero la economía dominicana ha dado demostraciones de que es una economía que ella misma se recicla en cada momento. A analizar este tema y otros temas está con nosotros nuestro analista Carlos Cuello, como cada semana. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Cuénteme. Esas explicaciones que dio el Banco Central realmente parece que eran necesarias, porque parece que no se ha entendido en cierto modo el alcance que ha tenido estas medidas que han sido tomadas en favor de la liquidez del país. Sí, lo que pasa es que en la percepción de la gente la economía está frenada. Dice que no se ve circulante, que el dinero no está llegando a la gente. ¿No? Incluso, y eso es vital para la gente. Claro, incluso un logro en términos de lo que es la estabilidad macroeconómica, que es el tipo de cambio. Hay gente que no deja de buscarle una justificación diciendo que no hay dinero. Y como no hay dinero, como no hay peso, entonces hay menos presión de demanda sobre la divisa, ¿no? Entonces el Banco Central destaca que dentro de lo que son sus medidas de política económica para estimular el crecimiento de la economía luego de un 2023 que ciertamente la economía estuvo frenada porque se estaba aplicando una política monetaria restrictiva para lograr reducir los niveles de inflación que llegamos a 9.64. ¿No? Logrado ya esa reducción en la inflación a mediados ya del año pasado, el Banco Central comenzó a reducir su tasa de política monetaria de un 8.50 a donde está ahora. En 7. ¿No? Pero además, desde el inicio mismo del año pasado, comenzó a liberalizar recursos para la construcción, tú recuerdas, unos 21.000 millones. Sí. Y después entonces, en conjunto, se liberalizaron 205.000 millones de pesos. Para dinamizar la economía. Claro,
era necesario, ¿no? Sí, para motorizar la economía. No, digamos, liberalizar recursos como sí se hizo, o reducir la tasa como sí se hizo en el 2021 para darle respuesta a lo que fue la recesión. Por la pandemia. Exacto. Pero teníamos aquí el problema era la inflación. Entonces, eso se tomó una decisión. Exacto. No, son decisiones de política monetaria que la toman todos los bancos centrales. Pues te digo, se tomó una decisión por aquí o por aquí. El Banco Central, como una compuerta, tiene que saber cuándo sube y cuándo baja. Lógico. Porque si sube mucho, entonces el agua puede inundar. Sí. Si baja mucho, entonces seca. Sí. Y en este caso son 205.000 millones que el Banco Central dice haber liberalizado en forma de facilidades de liquidez a través de los intermediarios financieros, llámense bancos, asociaciones, etcétera, ¿no? De eso el 96% ha sido colocado. Tasa que oscilan entre un 9 y plazo promedio de 2 años. En la mayor parte de estos recursos se entiende que han ido a la pequeña, mediana, al sector privado en definitiva, ¿no? Sectores productivos. Y es obvio que han tenido un impacto porque el tipo de los préstamos que crecieron el año pasado apenas en un 13%, en este último año es de un 21.3% el crecimiento de los préstamos. Ostensible. Claro. Él dice que aquí los bancos han prestado 260.000 millones y el 76% de esos préstamos son de las facilidades del Banco Central. Son 205.000 y pico. Exacto. Sí. Y se han colocado el 96%, ¿no? Esto también ha impactado en lo que es digamos, la dinámica de la banca como actividad. Porque dice el Banco Central que en el 2024, tomando en cuenta los movimientos de los activos, el crecimiento de la banca es de un 17.1% y que de liquidez por un 16%, cuando los requerimientos de liquidez son del 10% mínimo para la banca, ¿no? O sea, también esto podría estar explicando, o debe estar explicando, por supuesto, lo que es el crecimiento de la economía, que en el último mes que se tiene medición del IMAE fue de un 6.2%, pero que en lo que va del año es un 5.4%. Que está dentro del margen de lo estimado, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Claro que sí. O sea que, digamos que interpretar el comportamiento, el desplazamiento de estas variables al margen de esta facilidad de liquidez es prácticamente imposible, ¿no? De alguna manera han tenido un impacto. Claro, ¿no? claro que sí. Pero ¿ha incidido esto en la estabilidad de las tasas de interés en los bancos? Sí. Fíjate que el hecho de que el Banco Central esté dando este tipo de facilidades con tasas de un 9% es una señal. Además, la baja de la tasa de política monetaria, 150 puntos, ¿no? Claro. Y no se vislumbra por el momento expectativa alcista en la tasa de interés. No hay ninguna situación que No, es que los factores que podrían mandar señales de alza están bajo control. La inflación. Y los precios del petróleo, por ejemplo. Y el tipo de cambio. El tipo de cambio. O sea, los niveles que lo producen están bajo control. Y además la expansión monetaria, que el Banco Central ha sido muy cauteloso, ¿no? Para evitar que volvamos a caer en la inflación, ¿no? Sí, una inflación que no fue una inflación a la dominicana, fue una inflación a nivel mundial. Incluso hay muchos países grandes que todavía no han podido tener el control total de esos niveles inflacionarios. Y todavía hay factor de incertidumbre, como que tú mencionabas, los precios del petróleo. Claro. La misma situación de las tasas de interés, que Estados Unidos no la ha bajado, Europa tampoco. O sea, porque no han logrado todavía el objetivo meta inflación. Claro. Y como hemos dicho reiteradas veces en este programa, aunque República Dominicana ha logrado su objetivo meta inflación, pero no puede tomar decisiones al margen de lo que es el contexto regional e internacional. Claro que no. Porque aunque nosotros tenemos una fijación muy clara sobre los movimientos de la economía en los Estados Unidos, como nuestro principal socio comercial y además el que rige la región y el imperio, por así decirlo,
No, hay una serie de factores. Sí. Sin embargo, los Estados Unidos también han mantenido bastante estable su situación en su lucha, inflación y crecimiento. Sí, y empleo. Sí. El mercado laboral se ha mantenido también. Sí. Entonces, dentro de eso mismo, no han habido saltos bruscos. No, eso es lo bueno que tiene este cuadro para la economía. Fíjate que nos gustaría que las tasas de interés fueran menores, Siempre. pero lo más importante es que no están entorpeciendo el crecimiento de la economía. Porque si las tasas son muy altas, pues lógicamente te van a entorpecer el crecimiento de la economía y la demanda de financiamiento. Sí. Pero esas señales todavía no se vislumbran. No. Y si son muy bajas, también eso se refleja en las tasas de los intereses pasivos, por un lado. Claro. Y por otro lado, en una expansión del dinero, podían sí venir saltos bruscos. La en un inflación, momento, sí. la inflación es de esperar. Claro. Sí, claro. O sea, que como quiera que sea, esa estabilidad es importante. Claro. La presión tributaria, aquí el gasto tributario ha aumentado en República Dominicana. Sí, el gasto tributario pasó de 185.951.8 en el año 2018 a 282.719.8 en el año 2023. O sea, aquí hubo un incremento muy significativo, ¿no? Se había estimado en 310.120 millones. Creció 96.800 millones a un 52% del 2018 acá. Se incrementó. Bueno, aquí la persona jurídica son las que tienen la mayor, tienen una tajada de 39.615. La persona física, eso básicamente el IPI y gasto educativo, 5.334, combustible, 23.163, impuestos sobre activos, 31.929. O sea, esos son, el gasto tributario no es más que lo que el Estado deja de recibir, exenciones, exoneraciones, ¿no? Para beneficiar o apoyar el incentivo, digamos. Planes sociales, apoyo a los pobres. A sectores específicos, ¿no? Sí. Pero tú sabes cuál es la partida más grande, porque aquí se piensa seguido que como hay sectores que han incidiendo en el desarrollo de la economía y son altamente progresistas, como el turismo, la zona franca, la gente piensa que ahí esos son los que se llevan todo el gasto tributario. Que dicho sea paso, es de alrededor de un 4.5% del Producto Interno Bruto, 4.5% del PBI, y tenemos un déficit de 3.1. O sea, tú dirás, bueno, aquí tenemos la solución. Sí, parecería así. Claro, pero tú sabes cuál es la evasión del ITEVI. 162.000 millones de pesos. El 57.3% de todo lo que es gasto tributario es el ITEVI. Sí, mucho. Sería fácil tú corregir eso. Ponle ITEVI a la medicina, ponle ITEVI a los servicios médicos, ponle ITEVI, porque esas son las exenciones. Sí, y cárgalo directo. Pues no, por eso. Entonces, necesariamente este gasto tributario no se va a desaparecer, no puede desaparecer. Es muy complejo, muy difícil. Y en el caso de las actividades económicas que disfrutan de ciertos tipos de concesiones, habría que ver el valor que le agregan a la economía, sí, los empleos que generan. ¿Sería más eficiente ese impuesto no pagado por concepto de incentivo en manos del Estado? Habría que ver, sí, ¿no? En términos de generación de empleo, de mejoría de la calidad de vida. Los niveles de responsabilidad del manejo de ese. Pero sobre todo de empleo. Sí. El caso de la zona franca, por ejemplo, que no es de los que tiene más exención. Casi 200.000 empleos. Sí. Caso de turismo, por ejemplo, también. Sí, pero eso mueve a su vez la economía en otros renglones. Y en el caso aquí de los combustibles, para generación sobre todo, eso reduce hasta cierto punto el costo que le llegan esos servicios a la gente. Claro, ¿no? claro.
sino podría ser inalcanzable en un momento determinado. Claro, o sea que no todo es negativo, ni se puede meter todo en un saco. Que se debe revisar en una reforma. Sí. Eso estamos claros. Sí, que es necesario, por todo lo que se ha estado planteando en los últimos tiempos en República Dominicana, la reforma tributaria podría ser quizás una vía de solución, pero también de concientización de la realidad de la economía dominicana. Una reforma fiscal, porque tributaria nada más es de tributo. De tributo, sí, hay que coger el ingreso y el gasto. Sí, una hay que gastar mejor también. Una reforma fiscal que nos diría entonces la realidad de sincerar la economía dominicana. O sea, nosotros tenemos esto y tenemos esto. La primera respuesta que tiene que dar cualquier reforma fiscal es controlar, no digo eliminar de inmediato, pero ese déficit con que hemos venido operando año tras año, financiándolo con endeudamiento. Y comprometiendo una alta tajada de la finanza pública para pagar los intereses. Lo que nos cuesta es endeudamiento. Claro. Sí, que es mucho dinero. Sí, estamos comprometiendo, estamos empeñando el futuro de las generaciones por venir. Nuestros nietos. Claro. Sí, señor. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre la economía. Qué ilustrador, señores, de saber cómo es nuestro presente, nuestro futuro y qué se hace en favor de esta dinámica importantísima y determinante para nuestro desarrollo. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Tras ser hallado culpable de 34 cargos de falsificación de documentos fiscales para beneficiar su campaña electoral de 2016, el expresidente Donald Trump se dirigió a la prensa y, pese a estar bajo una orden de silencio, criticó al juez que lleva el caso, Juan Merchan, y acusó a la Casa Blanca y al Departamento de Justicia de dirigir el juicio en su contra. Fue un juicio amañado. Queríamos un cambio de lugar donde pudiéramos tener un juicio justo. No lo conseguimos. Queríamos un cambio de juez que no estuviera en conflicto. Nadie ha visto nunca algo así. Seguidores del expresidente manifestaron su apoyo a las afueras de la Torre Trump en Nueva York. Al respecto, la agencia Reuters informó que partidarios de Trump instaron desde sitios digitales a manifestaciones con protestas violentas a favor del exmandatario. Para el abogado constitucionalista Rafael Peñalver, la deliberación del jurado en un veredicto unánime en tan solo 11 horas fue un triunfo para la fiscalía. Considera además que es muy poco probable que la sentencia del juez Merchan el próximo 11 de julio sea condenarlo a prisión. Si pudiera ser una probatoria, ponerlo en una probatoria o quizás pudiera darle un término de cárcel simbólico, pero suspender que se cumpla el encarcelamiento, pendiente a la buena conducta de Trump. Por otra parte, el presidente Joe Biden en la Casa Blanca dijo que no hay nadie por encima de la justicia y rechazó las acusaciones de Trump. Y es imprudente, es peligroso, es irresponsable que alguien pueda decir que esto estaba amañado simplemente porque no le gusta el veredicto. Nuestro sistema de justicia ha durado casi 250 años y es literalmente la piedra angular de Estados Unidos. Yasmín y el equipo legal de Trump estudia los recursos que tiene para una apelación no solamente del veredicto, sino también cuando se dicte sentencia el próximo 11 de julio. Regreso contigo. Ángela, y con esta decisión, Donald Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en ser hallado culpable de cargos penales. La pregunta para muchos es, ¿qué tanto interferirá este veredicto en las elecciones de noviembre? Pero, ¿qué viene de aquí en adelante? Paula Díaz. Yasmín, Donald Trump puede seguir siendo candidato presidencial, según la Constitución de Estados Unidos, ya que para ser presidente solamente se requiere tener al menos 35 años, ser ciudadano por nacimiento y haber vivido en el país durante al menos 14 años. Lo que está por verse es cómo este veredicto
puede afectar la campaña electoral. Tras haber sido declarado culpable de 34 delitos, Donald Trump no puede poseer un arma, ocupar cargos públicos, ni siquiera votar en muchos estados, entre ellos Florida, su residencia. Pero en 158 días, los votantes de todo Estados Unidos decidirán si regresa a la Casa Blanca para servir otros 4 años como presidente del país. Y es muy difícil anticipar lo que va a suceder. Yo creo que se le abre una oportunidad para el Partido Republicano verse en el espejo y considerar seriamente si el candidato es Donald Trump. Porque yo por lo menos no tengo la menor duda de que cualquier otro candidato viable en el Partido Republicano le gana a Joe Biden. El Partido Republicano afirmó que Trump sigue siendo su candidato y que el juicio ha movilizado a sus seguidores, luego de que más de 485,000 donantes contribuyeron $35 millones desde que se anunció el veredicto el jueves. El sitio web de la campaña colapsó. El 90% de la gente ni siquiera entiende qué fue, cuál es el delito, a quién mató, a quién le robó. La campaña Biden-Harris fijó su posición sobre el veredicto. Donald Trump siempre ha creído erróneamente que nunca enfrentaría consecuencias por violar la ley para su beneficio personal. El veredicto de hoy no cambia el hecho de que el pueblo estadounidense enfrenta una realidad simple. Hay una sola manera de mantener a Donald Trump fuera de la oficina oval, y es en las urnas electorales. Delincuente condenado o no, Trump será el candidato republicano a la presidencia. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició este sábado su segundo mandato tras lograr la reelección con el 86% de los votos gracias a su alta popularidad por su política de mano dura contra el crimen organizado y las pandillas. Bukele, considerado el presidente más popular de América Latina, gobernará con un control casi total del Congreso y del resto de instituciones del Estado. A la ceremonia asistieron dirigentes y jefes de Estado como el presidente de Argentina, Javier Milei, el de Ecuador, Daniel Noboa, Xiomara Castro de Honduras, Santiago Peña de Paraguay y el rey Felipe de España. En su discurso, Bukele mencionó en numerosas ocasiones los logros en materia de seguridad de su política de mano dura y recurrió constantemente a la comparación de El Salvador con un paciente enfermo. Pero hace más de 30 años apareció una enfermedad más grave y más urgente, el cáncer de las pandillas, que se volvió en ese momento lo más urgente de resolver. Y todos recordamos eso. Aquí en esta misma plaza les pedí que confiaran y que defendieran nuestras decisiones que íbamos a tomar, aunque algunas sonaran a medicina amarga. Este pueblo salvadoreño tomó la decisión de seguir al pie de la letra la receta y juntos nos libramos del cáncer de las pandillas. Juntos nos libramos de la inseguridad. Juro. Si así lo hiciere, que la patria lo premie, y si no, que ella lo demande. Así Nayib Bukele juramentó para un segundo mandato como presidente de El Salvador. El país ya se curó de las pandillas y ahora quiere curarse de la mala economía. En su discurso anunció severas medidas, sin ser específico. En este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. No vamos a permitir. Simultáneamente hubo pequeñas protestas de organizaciones populares que siguen sin aceptar la reelección del mandatario. La instalación de un gobierno ilegal, ilegítimo e inconstitucional. Miles de salvadoreños acompañaron al mandatario durante la ceremonia, pero a la vez le pidieron que resuelva los otros problemas que los aquejan en los otros 5 años que durará su nuevo mandato. Que baje precios de la canasta básica más que todo. Que haya más empleo laboral para uno y que haya mayores oportunidades. Es gravísimo. Pero solucionar el tema económico no será nada fácil para Bukele, según este analista. Debe de tener rápido un plan económico, que no sea seguir insistiendo en que el Bitcoin nos va a sacar a los salvadoreños del hoyo económico en que hemos caído. De Guinea Ecuatorial. A la ceremonia asistieron representaciones diplomáticas de varias partes del mundo, entre estas el rey Felipe VI de España y varios mandatarios de Centro y Suramérica. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encabezó la delegación estadounidense. Tras reunirse con Bukele, dijo en redes sociales que nuestras discusiones se centraron en promover la migración legal, garantizar una seguridad sostenible para los salvadoreños y fortalecer las acciones de aplicación de la ley contra el tráfico de narcóticos.
Otros que también asistieron al evento fueron el hijo mayor del expresidente Donald Trump y el presentador y comentarista conservador Tucker Carlson. Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Claudia Sheinbaum hace historia al convertirse en la primera mujer en ser elegida presidenta de México. Hola, bienvenidos. La de Claudia Sheinbaum ha sido una victoria aplastante. Con más del 58% de los votos, la candidata oficialista superó en casi 30 puntos a su mayor rival, la candidata de centro-derecha Xóchitl Gálvez, quien obtuvo el 28,5%. Combatir la violencia que ha dejado decenas de miles de muertos bajo el gobierno de López Obrador, reducir la pobreza en la que vive un tercio de la población, mitigar el impacto del cambio climático y también administrar la compleja relación con Estados Unidos serán tan solo algunos de los desafíos de la presidenta electa de México, quien ya ha sido felicitada por líderes como el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente de Colombia Gustavo Petro. 58.3 y 60.7. Las encuestas llevaban semanas dejando claro que el destino de México quedaría sí o sí en manos de una mujer. Los simpatizantes de Claudia Sheinbaum estallaron de júbilo tras conocer los resultados preliminares en la Plaza del Zócalo de México. Claudia Sheinbaum ya era consciente de la trascendencia histórica y simbólica de su victoria. Porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. La vencedora, hasta hace poco jefa de gobierno de una de las ciudades más grandes del mundo, resaltaba también la victoria de su alianza en las elecciones legislativas, celebradas al mismo tiempo que las presidenciales. Hemos ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy probablemente también en la Cámara de Senadores. Con el conteo superando el 60%, Sheinbaum tiene casi un 30% más de votos que Xóchitl Gálvez, quien reconoció la clara victoria de Sheinbaum. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país. Sin duda, es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta. Casi 52 millones de mexicanos ejercieron su derecho al voto este domingo, el 60% de participación en las elecciones más grandes de la historia del país, que unificaron locales, regionales, legislativas y presidenciales. Se eligieron más de 20.000 representantes públicos con una nueva presidenta por encima de todos. No es solo la primera mujer a cargo de México, es también la primera jefa de Estado de toda Norteamérica. Vamos ya con Aitor Sáez en Ciudad de México. Aitor, es un gusto saludarte. También a ti, Günther Mayholt, aquí en Alemania. Gracias a los dos por acompañarnos. Bueno, Aitor, quisiera comenzar contigo para que nos hagas, por favor, un balance de esta jornada electoral en México. Tú que estás ahí, cuéntanos cómo se vivieron estos comicios en los que no solamente se ha elegido a la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, sino también diputados y senadores, entre otros cargos. Cuéntanos, Aitor. Creo que lo primero a destacar es que, pese a que ha habido episodios violentos, un par de asesinatos, la jornada electoral no ha sido tan violenta como se podría esperar después del ciclo electoral más sangriento en la historia de México, con 37 candidatos asesinados. El otro punto que destacaría es la alta participación, alrededor del 60%. En las últimas presidenciales fue el 64%, con lo cual es una participación muy amplia, que lo que creo es que legitima no solo a la presidencia, que además la próxima presidenta Claudia Sheinbaum ha obtenido una victoria holgada, sino que también legitima a todos los cargos, esos 20.000 cargos públicos que se escogían hoy, lo cual creo que es una buena noticia para el desarrollo democrático de México.
Aitor, estaba mencionando que ya ella ha recibido felicitación de diferentes líderes mundiales, la presidenta de la Comisión Europea, el presidente del gobierno español. Estaba viendo por acá recientemente también el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron. ¿Qué otras reacciones nos puedes destacar tú a propósito de esta victoria de Claudia Sheinbaum? Sí, ha sorprendido mucho que justo después del cierre de las urnas o apenas 2 horas después, varios líderes y personalidades de Latinoamérica ya estaban felicitando a Claudia Sheinbaum, incluso sin resultados oficiales. La victoria estaba muy clara, pero como reacción destacaría la de Xochitl Gálvez. Al principio la oposición se resistía a, acreditar esos resultados, pero finalmente lo ha hecho. Además, Xochitl lo ha hecho con mucha decencia, digamos en un tono muy conciliador. Le ha deseado buena suerte y precisamente creo que cerrar esas brechas, cerrar esa polarización que tal vez López Obrador ha generado en este último sexenio es muy importante para el país. Por otro lado, también es una reacción que asume una derrota muy amplia, una reacción sin remedio, ¿no? Sin ningún tipo de resistencia de una oposición que queda muy mermada y muy dañada después de estas elecciones. Ya, bueno, pues Gunther, Aitor nos estaba hablando del tema de la violencia, sobre estos actos violentos durante la jornada electoral, sumado además a la violencia que se vivió durante toda la campaña. Este asunto, sin duda, Gunther, es uno de los grandes desafíos de Sheinbaum. De hecho, ella hizo referencia a esto en su primer discurso como presidenta electa. ¿Qué se puede esperar de la estrategia de Claudia Sheinbaum para hacer frente a la violencia del narcotráfico, la violencia de género, al preocupante asunto de los desaparecidos? ¿Cómo lo ves tú, Gunther? Pues estamos viendo que son muy diferentes violencias y esto es justamente el reto que tiene que enfrentar. Hay la violencia contra periodistas, contra los candidatos. No hay que olvidar que muchos candidatos se retiraron ante las amenazas que recibieron. Es decir, hay que restituir el espacio público como un espacio público libre donde no hay que tener miedo para presentarse, para opinar, para hacerse presente. Además está la violencia generada por el crimen organizado, que es un reto mayor, donde los gobiernos anteriores de distintos colores políticos también han fracasado de alguna manera porque es de carácter estructural y necesita reorganizar profundamente las relaciones de la sociedad con el Estado, también de los actores criminales que han minado las estructuras del gobierno, pero también en la parte de los tribunales. Y finalmente está un problema que ya la sociedad mexicana arrastra desde hace décadas, que son las violencias contra las mujeres. Ahí creo que Claudia Sheinbaum va a tener mucho más sensibilidad, que lo ha demostrado AMLO, que nunca desarrolló realmente un concepto, un entendimiento oportuno de la relación con los grupos feministas y las defensoras de las mujeres. Gunther, hablemos un poco del tema económico, porque a este aspecto Claudia Sheinbaum dedicó buenas palabras en su discurso tan pronto se conocieron los resultados oficiales y al ser electa presidenta de México. ¿Crees tú que ella mantendrá la línea de López Obrador también en lo relacionado con la economía? Porque durante la campaña ella condenó la política neoliberal, pero en este discurso aseguró que respetará la libertad empresarial y expresó además que promoverá y facilitará la inversión privada nacional y extranjera. ¿Cómo interpretas tú este mensaje de Claudia Sheinbaum al respecto? Pues con esa victoria para ella también ha cambiado el perfil y el papel que tiene que jugar. Justamente trata de conciliar los intereses del gobierno con la empresa privada. No le ayuda en nada llevar ahí de entrada una situación, una relación de conflicto. Por lo tanto, quiere ofrecer condiciones de tranquilidad, condiciones especialmente de confianza para las inversionistas, para la empresa privada, y generar así un ambiente oportuno para
tener que enfrentarse de alguna manera con un nuevo gobierno en Estados Unidos que pondrá el tema de las inversiones, el tema de la renegociación que inicia en el 25 del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos sobre la agenda. Y estos son puntos críticos para México porque siempre ha tratado de mantener separadas las agendas comerciales de las agendas migratorias y de seguridad en su relación con Estados Unidos. Y esto tiene que ser una de las metas que también Claudia Sheinbaum va a tratar de implementar. Gunther, Aitor, hace un par de minutos estábamos hablando de las relaciones a este claro triunfo de Claudia Sheinbaum y por supuesto también se pronunció al respecto su mentor, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos lo que dijo. Felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. Va a ser la primera presidenta de México en 200 años, la presidenta posiblemente con más votos obtenidos en toda la historia de nuestro país. Gunther, acabo de llamarle mentor a Andrés Manuel López Obrador. No me equivoco con eso, ¿cierto? No, para nada. Si uno quisiera ser muy puntualizado, uno podría decir Claudia Sheinbaum de alguna manera es un proyecto de López Obrador, porque ella nació políticamente en el gobierno de él como delegada en la delegación de Tlalpan y subió al cargo de ser presidenta del gobierno de la Ciudad de México. En ese sentido, ella siempre se ha mantenido fiel con su mentor, con su proyecto también, y ha llamado justamente su programa como un segundo piso a la cuarta transformación, lo que deja muy en claro que reconoce este éxito que López Obrador ha podido construir para ella y para este éxito electoral, pues donde ella hasta que llevó lo que López Obrador nunca consiguió, lo que se llama en México carro completo. Es decir, que domina no solamente el ejecutivo, sino también el legislativo y también en muchos y la gran mayoría de los estados federados. A propósito, Aitor, de esto que nos dice Gunther, esta aplastante victoria de Claudia Sheinbaum superó incluso las cifras que anticipaban las encuestas. ¿Cuáles son, crees tú, Aitor, han sido los factores que han contribuido a consolidar de esta forma el liderazgo del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena? Quería matizar algo que ha dicho antes Gunther acerca del futuro gobierno de Claudia Sheinbaum, porque fuentes cercanas a la próxima presidenta sí nos dicen que marcará una cierta distancia con el actual presidente López Obrador. El propio López Obrador ya ha dicho que dará un paso atrás. Este sexenio ha sido muy desgastante y yo creo más bien que se espera un gobierno más tecnócrata de lo que lo ha sido el de López Obrador, con un discurso no tan ideologizante, ¿no? Un discurso tal vez más conciliador, más cerca de esos movimientos que comentaba Gunther como el feminismo. En cualquier caso, la victoria de Claudia Sheinbaum tiene mucho que ver con la popularidad de López Obrador. Esto lo hemos visto en toda la campaña, incluso la opositora, la conservadora Xochitl Gálvez tampoco ha criticado frontalmente a López Obrador porque ha mantenido una popularidad del 60%. Esto le ha dado la victoria en bandeja, digamos, a Claudia Sheinbaum, y además ella misma es una política muy carismática, quizá en los discursos a larga distancia parece más fría, pero también gente cercana, y nosotros mismos sabemos que en las distancias cortas con los seguidores sí es una política muy cálida, muy cercana y también muy rigurosa con sus proyectos y sus programas.
Bueno, Aitor, pero entonces, ¿en qué aspectos crees tú o en qué sectores crees tú que veremos más este distanciamiento del que nos hablas de Claudia Sheinbaum frente a lo que ha sido la política de su mentor, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador? Por ejemplo, se espera que utilice mayor tecnología en general. Recordemos que ella es científica, es muy meticulosa en todo lo que hace y se espera, por ejemplo, el uso de tecnología, de ciencia para mejorar la productividad de México, que es uno de los mayores retos que tiene a nivel económico. También quizá en materia de seguridad aplica medidas digamos menos cercanas al ejército. Está por ver, está por aprobarse que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de Defensa. Ahora con esa mayoría calificada que consigue Morena lo podrían hacer, podrían reformar ese punto de la Constitución, pero en cualquier caso eso, se espera que sea mucho más rigurosa, tecnócrata y no mantenga un discurso tan altisonante, digamos. Bueno, pues ya veremos estos cambios en el camino. Gunther, quisiera ir contigo porque, como bien sabemos, Claudia Sheinbaum se desempeñó como jefa de gobierno de Ciudad de México. ¿Qué tanto crees tú de la Sheinbaum que llevó las riendas de la capital mexicana veremos en la ahora presidenta electa de México? Por lo menos creo que vamos a ver una orientación más hacia las energías renovables. Es un tema donde López Obrador llevó al país otra vez hacia las fuentes clásicas de energía en México, como es el petróleo, etc. Entonces, ella creo que tiene una visión más abierta de la transición energética, de despedirse de alguna manera de las energías fósiles, aunque México siga siendo productor de petróleo, y que eso implicaría de alguna manera reorientar también la inversión. No olvidemos que uno de los proyectos estrella de López Obrador fue la construcción de una refinería Dos Bocas en Veracruz, que no se ha terminado hasta la fecha. Entonces, esto podría generar también una nueva orientación para inversionistas. Además, lógicamente, ella va a tener que aprovechar las ventajas del nearshoring. Hemos visto que muchas empresas, Tesla, Bosch, etcétera, están invirtiendo en el área alrededor de Monterrey, en Nuevo León. Todas estas son oportunidades, creo que ella puede aprovechar mucho más porque no tiene esta carga histórica ligada a los viejos elementos de la revolución, de soberanía energética, etcétera, que dominaron en el pensamiento de López Obrador. En ese sentido pueden abrirse nuevas áreas también de cooperación con la empresa privada, pero también con Estados Unidos y otros inversionistas extranjeros. Gunther, Aitor, por supuesto, la política exterior es un tema que no podemos pasar por alto. Aitor, en su discurso, Claudia Sheinbaum también habló de la relación con los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de esta relación, no solamente con los vecinos del norte, sino también con los vecinos del sur? Dependerá mucho también del que sea el próximo presidente de Estados Unidos. Sabemos que al republicano Donald Trump no le gusta tanto, digamos, lidiar con dirigentes mujeres. En ese sentido, Claudia Sheinbaum tal vez tenga que adaptarse y formar una cancillería más masculina con algún líder que tenga mayor recorrido en ese sentido. Estará por ver dependiendo cuál sea el próximo presidente, y lo que sí está claro es que la sintonía con el resto de países de Latinoamérica será muy buena. Precisamente lo hemos visto con estas efusivas felicitaciones. Incluso creo que con los dirigentes de derecha echará mano de ese pragmatismo que también la caracteriza y seguro mantendrá unas relaciones muy estrechas. Gunther, ¿cómo lo ves tú? ¿Compartes la perspectiva de Aitor? Quisiera añadir un punto, ¿no? Llevamos con López Obrador una crisis de relaciones exteriores con varios países de América Latina. Él ha sido hasta persona non grata en el Perú, etcétera, lo cual hay que resolver.
Además, desde el punto de vista europeo, es importante que se termine la situación de pausa que se tiene en la relación con España. Ahí está un caso típico de la política exterior de López Obrador y que está bloqueando de alguna manera el acuerdo o la modernización del acuerdo con la Unión Europea en parte porque no se avanza en la relación con España. Es decir, quitar mucho de estos frenos que López Obrador ha puesto a las relaciones exteriores, tener una mayor apertura especialmente también a un papel internacional de México como miembro del G20, como miembro de otras instancias. Y lo que se discute en México, pues es el tema que conocemos de otros países latinoamericanos, de la llamada desideologización de la política exterior, es decir, llevar la diplomacia en primer lugar y no las alianzas partidistas que sí tienen su lugar, pero no necesariamente en la Cancillería. Me gustaría que hablemos ahora de un tema que nos toca directamente a nosotros, los comunicadores, y es el tema de la libertad de prensa y también el asunto de la violencia contra periodistas en México. El actual presidente Andrés Manuel López Obrador no ha tenido la mejor relación con los medios de comunicación. ¿Se esperan cambios significativos con Claudia Sheinbaum? Comienzo contigo, Aitor, porque realizas tu trabajo periodístico ahí en México. ¿Qué nos puedes decir al respecto? De momento, lo poco que se sabe es que es muy probable que Claudia Sheinbaum no siga realizando estas mañaneras, estas conferencias de prensa matutinas cada día, tal vez una vez por semana. Esto lo hacía López Obrador y por un lado sí tenemos esta cifra de asesinatos, pero por el otro, gracias a esas mañaneras, López Obrador forjó una estrecha y buena relación, diría yo, con los periodistas. Esto le permitió ganarse cierta simpatía y manejar la agenda un poco a su antojo, más allá de, digamos, la certeza, el acierto, el desacierto de las medidas que tomase. Todo pasa al final, en cuanto a la protección de los periodistas, por el mecanismo de protección. Estará por ver en los próximos presupuestos si Claudia Sheinbaum les da más dinero, pero lo que se espera es eso, que tenga una mayor proximidad con esos sectores sociales tal vez un poco olvidados durante este sexenio. Gunther, ¿cómo lo ves tú? Creo que necesita un replanteamiento del gobierno y de la misma presidencia con los periodistas y el periodismo como tal. Porque lo que hemos visto por parte de López Obrador han sido pleitos continuos, hasta amenazas con ciertos periodistas que no eran de su agrado, es decir, hasta comunicando datos privados de las mismas personas, donde viven, sus teléfonos, etc. Entonces, eso creo que no es un estilo al cual debería seguir Claudia Sheinbaum, y si realmente toma en serio de plantearse con más independencia, creo que esto sería un primer paso importante, porque esta agresión continua que practicaba López Obrador, pues de alguna manera legitimaba también hechos más violentos, porque se consideraba a los periodistas como enemigos. Eso tiene que terminar, hay que ver que la prensa tiene su papel independiente, hay que mantener y fomentar la autonomía, y esto es un punto de partida que sería muy oportuno si lo escogería Claudia Sheinbaum. Bueno, Gunther y Aitor, ya para cerrar, ¿cómo resumirían ustedes esta jornada electoral vivida en México el 2 de junio? Comienzo contigo, Gunther. ¿Cómo la has visto tú? Yo lo vi como una jornada que dio muchos sub y bajas, ¿no? Al inicio teníamos muchas tomas de que largas colas y la gente no podría entrar a votar y tenía que esperar mucho. Y lo que tenemos en cifras es ahorita alrededor de 60%. Entonces algo está pasando en la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral, que no cumplió como en años anteriores con una buena organización. Otra vez hubo muchos problemas con las casillas especiales que no funcionaron. Entonces ahí hay que cuidar mucho que este sistema
vaya a reconstruirse y no ponerse, digamos, como una meta a controlar, como lo practicaba López Obrador. Ha sido un buen ejercicio democrático, pero puede mejorar su organización. Aitor, ¿cómo lo resumes tú? A mí me gustaría resumir más los resultados, y es que esta victoria de Claudia Sheinbaum, no solo en la presidencia, sino mayoría calificada en el Congreso, probablemente en el Senado, le permite gobernar a sus anchas, una gran libertad y un poder bastante absoluto. Y precisamente enlazando con la otra pregunta, tal vez López Obrador tuvo que tener una estrategia más de confrontación, tanto con periodistas como con muchos otros poderes, la Corte Suprema, lo cual no es justificable. En cambio, Claudia Sheinbaum ahora no tiene esa necesidad, precisamente por los resultados de hoy, por la jornada electoral de hoy, y eso seguramente le permita gobernar de una forma más conciliadora, que también es lo que de ahora en adelante necesita México. Pues Aitor Sáez en México, Günther Mayholt aquí en Alemania. Muchas gracias por haber analizado con nosotros esta jornada y esta histórica victoria de Claudia Sheinbaum en la presidencia de México. Gracias.